Amanecí en compañía de un buen café con medialunas, dispuesto a capturar los pendientes del día anterior. Ya contando con un poco de luz solar, conduje a Trueno hasta el ex matadero de Guaminí, la primera obra de nuestro benemérito arquitecto, justito a la entrada del pueblo. Algo así como un faro salamónico. Si bien no vería cuchillas en esta torre, sí estarían presentes otros elementos típicos de Salamone, como los arcos de la entrada al edificio. Y a unos pocos metros del matadero estaba el Cristo, un memorial solemne, encargado de darle la bienvenida a todo visitante del pueblo. Un Cristo facetado, hermoso en su aparente simpleza. Y para despedirme de Guaminí, solo me quedaría visitar la municipalidad y su contigua Plaza Alsina. Contrario a lo que esperaba ver, esta municipalidad es distinta a todas las anteriores que había visto hasta el momento. Varios estudiosos del tema mencionan que esta edificación tiene algo así como una reminiscencia acuática, la torre asemejándose a un mástil de barco y la baranda de hierro con forma ondulada simulando olas, a la vez que las baldosas de la vereda de la entrada transmiten la sensación de agua en movimiento. ¿Y esto es casual? Probablemente no, ya que el partido de Guaminí está rodeado por agua, contando con 4 lagunas: la laguna Alsina, Cochicó, del Monte y del Venado. Volvemos a disfrutar de una hermosa fuente con un diseño muy particular del genio ítalo-argentino y de una plaza con pérgolas, luminarias y hasta maceteros con la firma de Salamone. Salí a la ruta 33 para recorrer los 54 kilómetros que separan a Guaminí de Carué, y a medida que avanzaba recordaba una serie de artículos que había estado leyendo la noche anterior sobre Salamone. Más allá de lo increíble que resulta ser el hecho de que este tipo en tan solo la segunda mitad de la década de 1930 construyó semejante cantidad de estructuras repartidas por todo Buenos Aires, es que utilizó el hormigón armado como material predilecto. Y este también es un dato no menor, porque tenemos que situarnos en el tiempo y espacio en donde utilizó dicho material, donde no abundaba la mano de obra calificada y más teniendo en cuenta la complejidad de algunos de los diseños proyectados. Si combinamos todo esto, la magnitud de su obra se vuelve aún más relevante. Ingresé a la ciudad de Carué y me fui derecho hacia el Palacio Municipal. Estacioné a Trueno, estiré las piernas y preparé mi dron para una andanada de vuelos. Díganme demente, pero en este edificio veo cascadas por todos lados. Y lo que resulta curioso, esta vez, un reloj con marco circular. ¿Y ya comenzaron a ver patrones repetitivos? Les tiro una pista. ¿El número 3 les dice algo? 3 volúmenes, 3 cascadas, 3 separaciones, 3 espacios, 3 ventanas, 3 y más 3. Un número que se repetirá a lo largo de la obra de Salamone. Y faltaba el ex matadero, que técnicamente pertenecía a Villa Pecuén y no a Carué, pero que, a los efectos de este documental, incluiré como parte de las obras de Salamone en Carué. Toda esta área quedó prácticamente sepultada durante 2 décadas en agua salada de la laguna de Pecuén, en la gran inundación de 1985 que destruyó al pueblo. Y el estado actual del matadero sería testimonio de esto. Salí una vez más a ruta
tomando la Provincial 60, que luego conectaría con la Ruta Nacional 33 para tomar el camino más corto hacia Saldungaray. A la distancia, el sistema de sierras de Ventania. Apenas llegado a Saldungaray, me dirigí rápidamente al ex matadero, la primera de 5 obras del arquitecto que quería visitar antes que caiga el sol. Lamentablemente, el edificio es propiedad privada y se encuentra habitado, por lo que no se puede ingresar, así que hice lo mejor que pude para obtener tomas dignas de un matadero un poco más humilde y con un diseño más redondeado, circular, carente de torres altas o cuchillos en punta. Siguiente parada, la modesta delegación municipal, por supuesto con torre y reloj incluidos. Enfrente, la Plaza Independencia. Luego, el mercado, que aún conserva algunos de los azulejos originales, según dicen. Camino al cementerio, el Centro de Interpretación Salamone, que brinda información sobre la vida y obra del arquitecto ingeniero y se ocupa de mantener carteles explicativos en cada uno de los puntos de interés. Finalmente, la frutilla del postre, la portada del cementerio del pueblo. Esta icónica obra de Salamone, construida con simetría axial, llama la atención tanto por la rueda de 19 metros de diámetro como por la cabeza de un Cristo sufriente y cuasi decapitado. Aunque no lo crean, esa rueda es ni más ni menos que la representación de las tentaciones del juego, ya que se trata de una rueda de ruleta, juego de azar del que Salamone disfrutaba bastante, según las malas lenguas. Y el Cristo, por delante de la rueda, quizás como un símbolo de absolución de pecados al llegarnos la muerte. Volví a la ruta, ya con poco sol, para recorrer los 74 kilómetros y monedas hacia Coronel Pringles, el destino final del día. Día nuevo, café nuevo. Y con energías renovadas era el turno de que Coronel Pringles me mostrara qué tan salamónica es. Casi como algo premonitorio, la niebla daría una ambientación muy especial en este día, en particular para nuestra primera parada. El Cristo del Cementerio. Una escultura muy similar en tamaño y características a la de la situada en la entrada de Guaminí, pero no por eso menos única. Y del Cristo pasé a mi segunda parada, la Plaza Juan Pascual Pringles, otra obra del arquitecto ingeniero con sus siempre particulares fuentes, bancos, pérgolas, luminarias y maceteros. La plaza sería entonces, una vez más, antesala de un gran palacio municipal. Y es que la arquitectura del gran Francisco Salamone no puede encasillarse en un solo estilo, porque es mezcla de varios: funcionalismo, cubismo, racionalismo, art deco, modernismo, expresionismo y neocolonialismo, entre otros, que él supo combinar forjando un estilo propio. Hoy, convertido en las oficinas de la Dirección de Producción de Coronel Pringles, nos daría la despedida el ex matadero del pueblo. Bueno, gente, a la ruta nuevamente, destino intermedio La Prida.
Está lindo el veranito, ¿eh? Tuve que parar un rato porque estamos más o menos a 70 kilómetros de La Prida. Las condiciones para circular son pésimas realmente. Muy difícil circular en la ruta hoy. Hay mucha niebla, más o menos unos 30 metros de visibilidad, y haciendo un sobrepaso a un camión, casi me la pone un camión de frente porque no se ven las luces hasta que las tenés prácticamente a 20 metros. Paré un segundito a limpiar mis anteojos, todavía tengo que limpiar el visor. Estoy todo el tiempo levantando el visor para poder secarlo o más o menos ver algo, pero se hace muy difícil, así que voy a esperar acá 2 minutitos más. Yo pensé que a medida que iba amaneciendo esta niebla se iba a disipar, y todo lo contrario, está cada vez más espesa, y en general todo esto no es lluvia, sino parte de la neblina que a velocidad se condensa. Bueno, nos vemos dentro de unos kilómetros, si Dios quiere. Gente, estamos a un par de kilómetros del centro de La Prida. Casi que llegamos y las condiciones no mejoraron un corno. Fíjense que todos mis lentes están empañados. Mi visor está completamente empañado también. Pero bueno, vamos a descansar un poquito y ver si las condiciones mejoran. Y por supuesto, filmar las obras del arquitecto Salamone aquí mismo. Ingresé entonces a La Prida y en apenas un par de kilómetros me encontraría con un muy bonito y completo centro de interpretación Salamone. Continué hacia la Plaza Pedro Pereira, que, al igual que Johnny Tolengo en sus mejores años, sorprende por su majestuosidad. ¿Y dónde hay plaza? Hay municipalidad. Let's go. Del Palacio Municipal pasé al ex corralón, de sorprendente estilo colonial, aunque con varias pinceladas salamónicas, como los arcos de entrada y semicírculos estructurales. Pero tengo una confesión para hacer, por más que suene algo espeluznante. No podía esperar a conocer el famoso cementerio, y ya van a ver por qué. Solo un demente como Salamone podría hacer esta estructura que les voy a mostrar ahora en el medio de la nada. Miren lo que es esto. Solo Salamone. El portal del cementerio de La Prida es el monumento religioso más grande de América Latina después del Cristo Redentor de Brasil. El Cristo de La Prida llegó vía ferrocarril en 8 partes. Y aunque el día que tocó no permitiría mostrarlo, la estructura está diseñada de tal forma que, al ponerse el sol, el Cristo emite rayos luminosos de sus costados, cual figura milagrosa y mística. ¿Sería que a Salamone, siendo él mismo un cinéfilo ya en esa época, le gustaban los efectos especiales? Por último, un modesto matadero a poco más de 2 kilómetros del centro de la ciudad que se encuentra habitado, pero con puertas abiertas. Habiendo completado el tour salamónico lapridense, era hora de volver a rutear. Y con mi querida Trueno tendríamos que sumar unos 270 kilómetros más para arribar a nuestro destino final del día. La ciudad natal del Chueco, el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos.